Muy buenas noches. Dos noticias del día. La primera, el gobierno acaba de declarar emergencia económica para la zona de frontera. La segunda, el presidente decidió pedir facultades extras al Congreso para dictar las medidas que tiene que dictar dentro del proceso de paz con las FARC. Nuestro invitado, el señor ministro del Interior, doctor Juan Cristo, quien esta noche también es ministro de Relaciones Exteriores encargado por cuanto la canciller está en Ginebra. A ver, ministro, buenas noches. Yamí, muy buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. A ver, ministro, la emergencia económica, ¿en qué consiste y qué medidas se van a adoptar? Yamí, el gobierno, el Consejo de Ministros tomó hoy la determinación de declarar la emergencia económica en todos los municipios del país fronterizos con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, en Arauca, en La Guajira, en Bichada, en Guainía, fundamentalmente para tomar medidas con base en esa emergencia económica que permitan que el Estado colombiano alivie la situación económica y social que especialmente se está viviendo en el norte de Santander, en La Guajira y en Arauca, como consecuencia de las decisiones del gobierno venezolano, tanto de las deportaciones masivas como del cierre de la frontera que en este caso hasta el momento se ha dado en el norte de Santander y el estado Táchira. A partir de hoy se tomaron varias medidas. Primero, facilitar, como lo había anunciado la canciller, la nacionalización de los venezolanos que tienen familiares colombianos que fueron deportados en este proceso. Segundo, eximir de la libreta militar a aquellos deportados o a las personas que pasaron la frontera para que puedan acceder a una oportunidad laboral. Tercero, también facilitar todos los requisitos para que se puedan incorporar a las redes de protección social estos deportados. Y también vamos a tomar medidas en los próximos 30 días de carácter tributario, de formalización del empleo, de un plan especial para los pimpineros en la zona de frontera, los que vivían de la venta de combustible de contrabando. Esa actividad se debe eliminar de la frontera, pero brindarles oportunidades a miles de familias en el caso de Cúcuta y norte de Santander, y vamos a ir avanzando en la toma de decisiones de carácter tributario, de carácter arancelario, de carácter crediticio, con un propósito final, Yamit, que podamos ir cambiando el modelo económico en las fronteras para que podamos tener formalización del empleo, oportunidades para la gente, sin una dependencia tan excesiva como la que se tiene hoy de la economía venezolana. Tengo entendido, señor ministro, que una de las medidas que se van a adoptar con base en esta declaratoria de emergencia económica, ¿cuánto tiempo durarán? 30 días se decretó la emergencia económica a partir del día de hoy. Que una de las medidas, ministro, es la eliminación del IVA. Esa es una medida que está evaluando el Ministerio de Hacienda y la DIAN, que sería muy útil para reactivar el comercio, especialmente en la ciudad de Cúcuta, que por el cierre de frontera se ha visto severamente afectada, y esperamos con el Ministerio de Hacienda en los próximos días tener una decisión final, pero es una posibilidad que se abre para exonerar del IVA al comercio de la ciudad de Cúcuta, al comercio formal, al menos temporalmente por unos meses. Tengo entendido, ministro, que también otra medida que se estudia para decretar por emergencia económica es algún instrumento que no lo conozco con precisión para atraer capital de inversión en Cúcuta y en la frontera. Sí, Yamit, es muy importante. Hoy en día, en el censo que hicimos a propósito de esta crisis, Yamit, por ejemplo, en el municipio de Ureña, pegado a Cúcuta, hay más de 200 empresas que son de propiedad de colombianos, de cucuteños y de personas de muchos otros lugares del país que están instaladas en Ureña. Lo que queremos es generar
unas condiciones que les permitan traer su maquinaria a Cúcuta, a la zona franca de Cúcuta, en unas condiciones especiales, excepcionales desde el punto de vista tributario, con líneas de crédito especial, con el fin de que se puedan instalar en Cúcuta y generar así empleo formal en la economía del norte de Santander. Y hay otra medida, ministro, usted me corrige o me confirma, sobre cofinanciación para pequeñas empresas. Sí, allí lo que queremos es crear, como lo dije anteriormente, en el concepto general de un nuevo modelo económico para la ciudad, unas líneas especiales con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda que le permita, por ejemplo, Yamit, hoy hay 4.000 familias en el área metropolitana de Cúcuta que se dedican a lo que llamamos comúnmente son los pimpineros. A ellos tenemos que buscarles alternativas y allí queremos crear unidades familiares, unidades empresariales pequeñas, creación de microempresas con un aporte de la nación, con unas condiciones muy especiales para que esta gente pueda ir cambiando de actividad y podamos ir avanzando en la formalización de la economía en la frontera. ¿Y de qué manera, ministro, piensan reactivar toda la economía en la frontera que está puesta de capa caída? Con todas estas decisiones en su conjunto, Yamit, primero haciendo una inversión importante que ya está aprobada por el gobierno nacional en las vías de cuarta generación, en la tercera ola, ya se garantizó la estructuración del proyecto de doble calzada en las vías Cúcuta-Pamplona, Pamplona-Bucaramanga, para conectar a Cúcuta con Bogotá por unas vías en condiciones dignas que permitan conectar la economía de la frontera con Colombia y no tanto dependiendo de Venezuela. Teniendo esas vías, también necesitamos avanzar en la salida a la costa a través de la vía Cúcuta-Ocaña. Teniendo esas vías y generando unas condiciones tributarias especiales y unas medidas de choque en la frontera, pero también haciéndole ver a la población de Cúcuta y al empresariado y al comercio de esa ciudad que debemos cambiar el chip, cambiar la mentalidad, que no podemos estar dependiendo solo de la economía de frontera. Yo creo que lo que queremos es en el mediano plazo, con una solución estructural, cambiar las circunstancias económicas de la ciudad. Son varias medidas en su conjunto, se tienen que tomar medidas también para la salida del carbón norte santanderiano, no por el lago de Maracaibo, sino por los puertos colombianos. Estamos trabajando en esas decisiones también y es un paquete completo que se irá expidiendo en los próximos 30 días, que tiene como propósito fundamental reactivar una economía que hoy, como consecuencia de este cierre de frontera y de la situación humanitaria, está severamente golpeada. A ver, ministro, ¿y cuál es la medida sobre afiliación a Familias en Acción? Hoy en día se exigen unos requisitos muy especiales a los ciudadanos colombianos para acceder a los beneficios de Familias en Acción. Aquí se está facilitando que estas personas que pasaron la frontera o que fueron deportadas tengan el acceso a esa protección de Familias en Acción sin el lleno de esos requisitos especiales. Todo en su conjunto va, Yamit, la principal preocupación del presidente Santos, la instrucción que nos ha dado desde el primer día de la crisis es atender a los deportados, atender a la gente que está pasando la frontera, pero también tomar decisiones para aliviar la situación económica y social de los habitantes de la frontera y ese frente interno es en el que trabajamos hoy en el Consejo de Ministros y en el que está trabajando día a día el propio jefe del Estado, dando instrucción a los distintos miembros del gabinete. Ahora, ministro, como las tres condiciones que impuso el presidente Santos para aceptar un encuentro con el presidente Maduro fueron aceptadas, comunicó hoy el presidente que habrá encuentro cumbre con el presidente Maduro en Montevideo, aceptando una mediación del presidente Tabaré Vázquez, luego de una mediación que conocimos hizo el expresidente José Mujica. ¿Cuándo sería la reunión? La cumbre, pues. Usted recordará, Yamit, que el presidente planteó unos mínimos humanitarios para poder establecer el diálogo bilateral con Venezuela. Sí. El primero de ellos, que se permitiera que los alumnos de uno y otro lado de la frontera asistieran a sus colegios. Ya afortunadamente hoy
entró en plena ejecución sin ningún inconveniente y esperamos que se mantenga en los próximos días. El segundo, que era el tema del tratamiento digno con base en las normas legales venezolanas y las normas internacionales a los deportados, se ha venido cumpliendo porque ya llevamos varios días sin que se deporte a colombianos. Estamos pendientes de que se le devuelvan los enseres a más de 700 familias deportadas que todavía se encuentran esos enseres, esos bienes muebles, las pocas cosas que tenían, se encuentran en Venezuela. Hay que garantizar que esas personas reciban esos muebles. Y lo otro muy importante, Yamit, la reunificación familiar. Tenemos la lista de más de 200 niños que están separados de sus padres por la frontera y necesitamos promover esa reunificación familiar. Lo que ha señalado el presidente Santos es que está listo y dispuesto para una reunión con el presidente Maduro, pero esperamos que la reunificación familiar y la devolución de los enseres se pueda cumplir en los próximos días para poder entonces programar la reunión de los dos jefes de Estado. Pues mire, ministro, esta noche nos acaba de informar el corresponsal nuestro en Caracas, el gobierno de Venezuela ha aceptado que familias colombianas que fueron deportadas tengan instrumentos o facilidades para ir por sus enseres. Luego, las condiciones de Colombia han sido aceptadas. Ahora, ministro, sería muy importante cumplir con ese procedimiento porque llevamos 10 días tratando de establecer el procedimiento de cómo se le devolverían las cosas y no ha sido posible. Hoy estamos conversando para lograr ese objetivo final. Ahora, ministro, inmediatamente después de conocerles los otros dos grandes temas del día, las facultades extras que el presidente Santos decidió solicitar al Congreso y la reunión de la Comisión Legislativa Especial para la Paz. En un momento, ministro. A ver, ministro, ¿en qué consiste la decisión del presidente de solicitar facultades extras al Congreso para el proceso de paz? No, hoy nos reunimos, Yamit, con el equipo negociador y con dirigentes de los partidos de la Unidad Nacional. Esperamos hacerlo a partir de mañana con los partidos independientes y de oposición para estudiar el camino que nos permita contar con los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de La Habana si finalmente, como lo deseamos la inmensa mayoría de los colombianos, se llega a un acuerdo final del conflicto. Esos son los instrumentos que estamos evaluando hoy y se tomó una decisión hoy con los partidos de la Unidad Nacional, varias decisiones. Primero, presentar un acto legislativo a consideración del Congreso antes de terminar la presente semana, que comience su trámite y que ese acto legislativo tendría la creación de una comisión legislativa especial de paz y también contendría en algunos apartes facultades al presidente de la República para garantizar el cumplimiento y la implementación de esos acuerdos de paz. Eso es la decisión que se tomó hoy. Vamos a avanzar el día de mañana con los demás partidos y con las distintas bancadas para terminar de redactar el texto final. Queremos hacer una construcción colectiva, generar el mayor consenso posible, que le permita al país tener la tranquilidad de que estamos preparados, si hay un acuerdo de paz, para garantizar un cumplimiento eficaz de los acuerdos de La Habana. Pero, ministro, tengo una confusión. ¿Para qué pide facultades extras y simultáneamente pide también la creación de la Comisión Legislativa de Paz? Porque son dos caminos, Yamit. Avanzamos en la posibilidad de la creación de esa Comisión Legislativa de Paz para que temas que están contenidos en los acuerdos, que necesariamente implican reformas constitucionales, por ejemplo, sean tramitados por esa Comisión Legislativa y no a través de facultades constituyentes al presidente. Temas como, por ejemplo, la participación en política de los integrantes de las FARC que renuncien al uso de las armas, o temas como, por ejemplo, la aplicación de los mecanismos de justicia transicional. Hay otros que no requerirían norma constitucional, sino leyes ordinarias, que en esos casos sí se tendría la idea y la opción de brindarle facultades al presidente para que expida decretos con fuerza de ley que garanticen un cumplimiento mucho más ágil
de los acuerdos de paz en La Habana. Luego utilizaríamos esos dos caminos. En esa tarea estamos trabajando y esperamos, antes de finalizar la semana, tener construido el texto para someterlo a consideración del Congreso. La pregunta final, señor ministro. El presidente Santos anunció hoy que ha decidido aceptar la propuesta de mediación del presidente Tabaré Vázquez de Uruguay para reunirse con el presidente Maduro en Montevideo. ¿Eso es así? Mejor dicho, ¿el presidente Maduro ya aceptó? El presidente Santos aceptó la propuesta del presidente Maduro siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones humanitarias que se señalaron desde la semana anterior. Por eso, pero ya el presidente el presidente Santos comunicó al presidente Maduro de que acepta, como el presidente Maduro dijo, donde quiera, cuando quiera y como quiera. El presidente Santos le comunicó al presidente de Uruguay esa decisión y será el presidente del Uruguay el que le comunique al presidente Maduro. Bueno, ministro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Yamil. ¿Usted tiene alguna información de última hora sobre el cierre de la frontera en Paraguachuro o no? Sí, Yamil, me acaban de informar que estuvo 40 minutos cerrada la frontera por una visita que hizo el gobernador del estado, Zulia, pero que ya está funcionando normalmente. O sea que hasta el momento no hay una decisión de cierre de frontera de La Guajira con el estado Zulia. La única frontera que continúa hoy cerrada entre Colombia y Venezuela es la del estado Táchira con el norte de Santander. Ok, ministro, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias a usted, Yamil. A usted, ministro. Para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la reunión del presidente Santos con el presidente Maduro en Uruguay, como propone el presidente Santos, para arreglar definitivamente el asunto de la frontera, sí o no? Resultados del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CM.